hay un hecho que uno no termina de descifrar en ciencia cierta qué es lo que causa más indignación, o mejor dicho, la centralidad de la sociedad por donde pasa de una misma persona. Hablo de Alberto Fernández, el expresidente de la Nación. Hay tres hechos que concatenados, hilvanados uno con otros, que además tienen un hilo conductor que uno termina en el tercero. Estamos hablando de la causa Seguros, que comenzó y que después derivó en una causa de violencia de género y que terminó en un escándalo dado de visitas que tenía Alberto Fernández o de inclinaciones excesivas por mujeres, evidentemente, el presidente de la Nación. De las tres, uno no tiene la menor duda de que la violencia de género es una cuestión ineludible, insoslayable, que no tiene ningún tipo de reparo, ningún tipo de justificación y que es quizás una de las más gravosas. La primera tiene también una enorme gravedad porque el entramado de corrupción dado a través de la cuestión de los seguros es profundo, es tan profundo y evidente que merecería el repudio. Pero lo más llamativo de la situación, si uno hoy se deja guiar un poco por los medios de comunicación, por las redes sociales, por los impactos que tiene en la sociedad, es que la tercera encabeza absolutamente todo esto. Cuando hablo de la tercera, hablo del vínculo que tenía Alberto Fernández, especialmente en las noches, con distintas mujeres. Quiero dejar en claro que para mí la responsabilidad mayor en todo esto, la vida privada de las mujeres, o mejor dicho, de las personas que no ocupan cargo público, no es que no me interesan, no pasan por ahí. Para mí no pasa por ahí. La responsabilidad neta y absoluta es de quién fue electo para para ejercer el cargo de la presidencia de la Nación. Primeramente eso. Y segundo, la irresponsabilidad de un funcionario público que se debe a quien le dio el mandato, eso es más que evidente. Pero más allá de todo esto, queríamos hablar sobre esto, sobre cómo impacta la política, si esto en realidad ayuda a Milei desde el punto de vista, no digo por un adversario político, sino por el descreimiento de la sociedad en la política. Queríamos hablar con alguien que siempre, la verdad, tiene un tiempo precioso para nosotros y además que también tiene la generosidad de atendernos. Jorge Jacobe, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos? Bien. Jorge, ¿cómo analizás todo esto? Digo, para un domingo a la mañana, tranqui, en tu casa seguramente, ya luego de lo que ha sido una semana intensa, digo, vos mirás y decís, che, pasó todo esto en tan poco tiempo. Qué loco, ¿por dónde comenzás tu análisis? Bueno, mira, arranquemos por Alberto y después por Milei, si querés nos unimos, ¿no? Siguiendo la lógica de toda entrada. Yo diría lo siguiente, lo que estamos lo que estamos viendo con Alberto, la verdad que a mí en términos personales no me sorprende porque sabíamos lo que era Alberto desde hace 20 años. ¿No? Lo que sí sorprende es que este hombre en algún momento tuvo 68% de imagen positiva. Es decir, 7 de cada 10 argentinos en un momento se maravilló con este tipo. Y hoy nadie lo reconoce. Yo creo que podemos patear en el suelo a Alberto, que está absolutamente terminado, por supuesto. Incluso los dos grandes grupos ideológicos en este momento pueden patearlo en el suelo, pero lo que yo me pregunto es esto: ¿qué pasa si nosotros usamos a Alberto como un espejo, ¿no? Como una forma de vernos a nosotros mismos y de analizar cómo idealizamos personas de una manera muy infantil, cómo las amamos, cómo depositamos sobre ellos todo lo que nos parece que está bien, todo lo que deseamos, incluso todo lo que necesitamos, y cómo después no tenemos ningún problema en desidealizarlo, soltarle la mano y no reconocer nada de lo que pasó? Mi pregunta es esta, ¿no? Serían 3 preguntas. ¿Es Alberto Fernández el primer presidente que le pega a la mujer? La respuesta es no. ¿Es Alberto el primer presidente que llena de gatos la Casa Rosada y olivos? La respuesta es no. Y la tercera ¿es Alberto el primer presidente que chorea? La respuesta es no. Entonces, ojo, porque todos los que están pateando a Alberto en el piso tienen a su vez sus propios chorros, sus propios gateros y sus propios golpeadores, y todavía los tienen idealizados y todavía los protegen.
Yo considero siempre, que los argentinos, como todo grupo de seres humanos, van a conseguir un mejor futuro, un mejor estar, un mejor vivir, un mejor desarrollo, el día que crezcan como individuos, es decir, que el grupo sea mejor. No el día que, por suerte, por fortuna, por mano divina, nos toque un buen líder. Eso no va a suceder hasta que dejemos de ser inmaduros, hasta que dejemos de ser niños. Y una parte de lo que nos pasa en torno a la política tiene que ver con esto, ¿no? Con enamorarnos de gente, con idealizarla, con tapar todo, con no querer ver nada, y con después ver todo junto, y entonces soltarle la mano. Yo digo que lo de Alberto no impacta sobre la política, porque hay datos que son muy claros. Alberto ya tenía 8% de imagen positiva al final de su mandato. Entonces, cuando explota todo esto, ya estaba fusilado en términos simbólicos, lo digo por supuesto, ¿no? Claro. Es decir, está todo el mundo, eso, pateando, como dicen los americanos, no pateando un caballo muerto. El kirchnerismo, los adherentes a Milei están tratando de recordarle a la población, che, no se olviden que esto es Cristina, no se olviden que a este hombre lo puso Cristina, perfecto, ese es un juego. Del otro lado, los seguidores de Cristina ya tienen los argumentos y el mapa mental armado para defenderse de esto, ya te diría hace 3 años, cuando Alberto se descompuso. Entonces ya tienen todos los argumentos para ajenizar a Alberto. Por eso no pueden patear, porque ya lo convirtieron en un ajeno. Del otro lado tenemos a Javier Milei, que cayó de imagen positiva 11 puntos en los últimos 2 meses. Cayó 11 puntos en los últimos 2 meses. Son 2 caídas para atender. Un mes cayó 5, el otro mes cayó 6. ¿Es un desplome tremendo, como han publicado algunos medios con mis propios datos? No, no es un desplome tremendo. Pero es algo para empezar a ver. ¿Por qué? Porque de 59 puntos de imagen positiva cayó a 48. Es decir, todavía tiene 48. Por eso digo que no es un desplome. Si este hombre llega a ir a las elecciones de medio término con 48 puntos de imagen positiva, las gana cómodo. Incluso va a estar peleado o puede llegar a ganar la provincia de Buenos Aires. Pero lo que hay que empezar a ver es que se empieza a resquebrajar una parte de su público. Lo interesante está en que ese 11% que salió de imagen positiva no se fue a imagen negativa. Es decir, no es que se encularon, no es que ya están enojados, sino que se fueron a imagen regular. Como si se hubieran retraído del entusiasmo inicial. Y abren un nuevo grupo emocional. Hasta ahora, desde diciembre hasta acá, cuando nosotros le pedíamos a los encuestados que nos dijeran qué emoción les producía la Argentina, había básicamente 2 emociones que explicaban el momento. La esperanza, el 55% de gente que lo votó en la segunda vuelta, y la tristeza del 45% que no lo votó. ¿Ok? Esperanza y tristeza, esos eran los 2 bandos. Muy bien, este 11% que salió de positivo y se fue regular, trae una nueva palabra que hay que atenderla, y que es la incertidumbre. Es la incertidumbre. En un proceso de idealización, de enamoramiento, al principio todo es entusiasmo. Y en un momento ese entusiasmo se agota, la persona empieza a ver rasgos de la realidad, se empieza a dar cuenta que había proyectado sobre el otro un montón de deseos, que una de ellas no todos se cumplen, se empieza a resquebrajar eso y viene una negociación con la realidad. Eso le está empezando a pasar a una parte del votante de Milei, que empieza a decir, che, yo creo que está bien este tipo, yo lo banco, pero yo no me banco una crisis como hasta 4 años, no me da el cuero. O te dicen, che, está bien, pero no entiendo bien para dónde vamos. Empieza a haber dudas, ¿no? Último apunte, perdón por lo largo. Sí. Pero es curioso entender también qué es ese 11%, porque no es parejo en toda la sociedad. Ese 11% que se movió, que se empieza a descascarar, es básicamente mujeres mayores de 30 y mayores de 51 años. Entonces, ¿sabés quién es? ¿Sabés qué público es? No es el público inicial de Milei.
No es parte del 30%, es en jóvenes que lo impulsaron a la política y que votaron en la PASO, en la general y en la segunda vuelta. Sino que es parte del 25% que entró recién en la segunda vuelta, que primero le dijo que no, después le dijo que no, y después le dijo que sí, porque lo que estaba del otro lado era Massa. Claro, pero también te agrego algo, que ese porcentaje que vos decís es el porcentaje poblacional, es la población económicamente más activa. Bien, bueno, eso es bien interesante. La caída está, te decía yo, en términos de edades, lo más severo está arriba de 51 años. Claro. ¿Okay? Eran los viejos meados, ¿te acordás? Eran los viejos meados a los cuales los jóvenes primero los insultaron en la época de las PASO y después le tuvieron que pedir disculpas para votar en contra de Massa. Bueno, entonces yo digo lo siguiente, aunque suene irritante. Es fácil ser liberal y decir yo me banco esta crisis económica si tenés menos de 30 años y la boleta de la luz y la del gas la paga tu papá. Claro. Porque el 80% de los menores de 30 años viven con sus padres. También viven con la del otro, ¿no? Así como imputan a los kirchneristas. No viven con la del Estado, viven con la de otro privado, pero que son los padres. Sí. Es fácil estar en ese lugar. En cambio, si tenés más de 51, o estás en la finalización de tu etapa productiva, o estás directamente en la jubilación, y bancarse una crisis larga y profunda, es más difícil. Te la bancás 6 meses. Pero si te la bancas 1 año y medio. No, y además vas transitando tu vida también. Vas transitando tu vida en indirectamente uno ya entra a tener otro tipo de visión y va diciendo, che, escuchá, esta es la mejor etapa económica de mi vida y estoy navegando en medio de una crisis. Pero debo confesar que en realidad cometí lo que podría llegar a ser un error. ¿Por qué? Porque en la parte final de tu respuesta anterior me fui por una ramita nada más de algo que ya tenía estipulado un par de preguntas en cuanto al tronco principal de lo que había sido tu primera respuesta. Y la primera, siendo en torno cronológico quizás lo más importante, me quedé en esa primera respuesta sobre la figura de los dirigentes nacionales y sobre la sociedad. Hablabas de la madurez de la sociedad o no, y ahí me quedé pensando si siempre es una discusión interna, debo reconocerla, que cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien, como es tu caso, le pregunto a ver qué opina, porque la sensación que tengo cuando llego también a esa primera conclusión como la tuya, es decir, no le estamos cargando demasiada responsabilidad a la gente y le estamos indirectamente sacando la responsabilidad al dirigente, a quien debe conducir hacia ese mejor destino. Es como que no le estamos dando, como decir, el salvoconducto de salida al dirigente político como si nada. Ok, es una muy buena pregunta y yo te la voy a contestar de la siguiente manera. En este juego, entre representados y representantes, hay culpas y responsables y responsabilidades. Son dos cosas distintas, pero hay que ver las dos a la vez. Mira, en el año 72, este era un país de 7% de pobres y 5% de desocupados. Había 75% de clase media. Y todo el mundo estaba educado en una escuela pública de calidad, de valor, y había un buen sistema de salud. ¿Ok? Estábamos educados, estábamos cuidados, casi no había pobreza y mucho menos desocupación. Todos los que gobernaron después, civiles, militares, peronistas, radicales, por izquierda, por derecha, por estatistas y por liberales, entre todos, la suma de todas esas inteligencias, convirtieron un país de 75% de clase media en 60% de pobres. Yo lo que digo abiertamente son una manga de hijos de puta. Esos son los culpables. Ahora, nosotros los ciudadanos nos hemos elegido, nos hemos defendido, nos hemos cuidado, nos hemos hecho a los pelotudos, somos los responsables. Y los ponemos ahí, excepto a los militares, los ponemos ahí. Y insisto, los festejamos y los cuidamos, entonces somos responsables. Yo creo que los grupos de humanos tienen en sus líderes no lo que se merecen, porque eso contiene una culpa católica a la cual yo no adhiero, ¿ok? Tienen lo que reflejan, tienen lo que producen, tienen los líderes que producen. Los políticos somos nosotros mismos, pero con poder, desatados.
Entonces, mientras sigamos siendo inmaduros y mientras sigamos siendo muy incoherentes, Sí. vamos a seguir teniendo este tipo de dirigentes y los vamos a seguir produciendo y los vamos a seguir aplaudiendo. Y si seguramente alguna vez te tocó conducir un grupo de gente, y vos sabes bien entonces que conducir un grupo de personas que no saben lo que quieren es imposible. No te estoy hablando de un grupo de gente donde una parte quiere una cosa y otra parte quiere la otra cosa. Te estoy hablando de un grupo de gente donde hay dos partes que todo el tiempo cambian respecto a lo que quieren y que hacia adentro también tienen sus propias incoherencias. Mira, 2 años antes de la elección, nosotros ya teníamos datos que eran muy concretos y que los publicamos, ¿no? 71% de los argentinos, 71% de los argentinos querían girar a la derecha o a la centroderecha. Es decir, estaba claro el deseo, muy claro, incluso antes de saber si eso se iba a representar con Milei o con Bullrich o con quien sea. Estaba el genérico, el deseo genérico antes que el nombre. Bien. Y el 65% también decía que quería un Estado más chico. Insisto, antes de saber quién era el nombre que lo iba a representar. Entonces estaba muy claro el volantazo para dónde iba a ir. Ahora, en esas mismas encuestas donde la gente me decía quiero girar a la derecha y quiero un Estado más chico, yo preguntaba, che, ¿querés pagar más impuestos y más servicio? De ninguna manera. Entonces, loco, sos un incoherente. Che, ¿te querés jubilar a los 70 años porque el sistema previsional no aguanta? ¿No? Es decir, la expectativa de vida cambió, nos tenemos que jubilar más tarde, en vez de jubilarnos a los 60 o a los 65, nos tenemos que jubilar a los 70, a los 75. ¿Te parece bien eso? De ninguna manera. Y todo así. Entonces, Milei, de la misma manera que Alberto, Cristina, y todos para atrás, hasta el virrey Liniers, todos les tocó manejar un grupo de incoherentes. Y así es difícil, porque durante un rato pensamos una cosa y durante un rato pensamos otra. Vos sabés porque vemos la corrupción en el ajeno y no en el propio, y así sucesivamente. Sí. Vos sabés que me acordaba mucho de una frase de un libro de Torcuato Di Tella, que decía, la sociedad no es que tiene lo que se merece como dirigentes políticos o como gobernantes, sino lo que se parece. Claro, bueno, estoy muy cerca de eso. Es una asociación directamente, por eso cuando vos hacías tu reflexión me acordé directamente de ese libro. Y siguiendo con tu primera respuesta, que es el nudo gordiano de todo, ¿Milei es mérito propio o falta de oposición que tenga ese 40 y pico %? Porque si yo miro una suerte de evaluación, digo, che, escuchá, pasaron ya, estamos en agosto, y la verdad, el pescado sin vender, me puede decir que la inflación bajó todo muy bien, pero estamos muertos de hambre. Exacto. Mira, primero, Milei es un síntoma. Porque Milei no es que se plantó frente a la sociedad y le hizo cambiar a la gente la cabeza. La opinión pública produjo a Milei. El nivel de ofensa que yo te decía antes, el nivel de ofensa de una dirigencia política que fracasó por todos lados y con todos los modelos y con todas las banderas, produjo un Milei. Mira, te voy a poner una anécdota que a mí es muy dura, pero es muy linda. Nosotros estábamos haciendo un focus group, una reunión de 8 personas, de 8 votantes en la consultora, antes de las PASO. Eran todos menores de 30 años, todos jóvenes, ¿no? Estábamos empezando a investigar qué era lo que venía. Bueno, y entonces, en el medio de la conversación, un chico dice, yo voy a votar a Milei. Y otro le contesta, pero Milei está loco. Y el primero contesta, bueno, hasta ahora hemos votado pelotudos a hijos de puta, ¿qué tal si probamos con el loco? No tenemos nada para perder. Y vos decís, wow, es brutal lo que dice. Incluso me incomodó en ese momento escucharlo, pero tiene una lógica el pensamiento. El pensamiento tiene una lógica. Bien, entonces, lo que vos llamás méritos propios de Milei, primero hay que ver que están montados sobre una necesidad de la opinión pública de meterle una bomba al sistema político y explotarlo todo. ¿Ok? Bien, después enfrente, como decís vos, en eso estoy absolutamente de acuerdo, no tiene nada, enfrente no hay nada. A la Plaza de Mayo a quejarse va un día Frankenstein, el otro día el hombre lobo, el otro día la momia blanca, el otro día la momia negra, es decir, es de un nivel de desprestigio monstruoso. Sí. Monstruoso. Sí. Pero incluso, te diría más, yo sé que Cristina tiene el 35% de la población.
que la ama, que la adora, y que hace lo que ella dice. Cuando ella dice voten a mí, la votan. Cuando dice voten a Scioli, lo votan. Cuando dice voten a Alberto, lo votan. Cuando dice voten a Massa, lloran pero lo votan. Cuando dice voten, ahora odien a Alberto, antes lo amamos pero ahora odienlo, va y lo odian. Es decir, ella maneja el 35% de la población, sí, como Pavlov manejaba a sus perros. Pero si vos te fijas en esta encuesta, Cristina tendría que tener 35% de imagen positiva y no la tiene 22%. ¿Y el resto dónde está, Jorge? Y el resto está en regular. ¿Por qué? Porque una parte de su propio público está enojado, está irritado con ella. Y te lo dicen abiertamente, te dicen, che, yo estoy enojado con Cristina, primero porque cuando eligió a Alberto la cagó, después porque nos hizo votar a Massa, que no nos gusta, y ahora necesitamos que se plante frente a Milei para conducir esta angustia que tenemos, y ella desaparece. No lo hace. Sí. No lo hace, ella está como sujeto tácito de la política, bien. Entonces, Cristina tiene ese 35 para mí, pero hay una parte que está enojada. Entonces, enfrente Milei no tiene nada, mete cachetazos, y del otro lado no pasa nada. Sí. Vos sabés que me quedo con la primera parte de esta última respuesta, porque dijiste, recordaste aquel momento del focus group que hiciste con esos jóvenes. Dicen, no pierdo nada. Pero también la vida cambia, como te cambió a vos, como me cambió a mí, porque ya hemos pasado los 30, cuando uno entra a tener cosas propias. Y el no pierdo nada no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una vida, ya tenemos algunas comodidades que no queremos perderla. Que quizás a los 30 años, antes de los 30 años, no se termina de valorar. O sea que muchas veces estamos entrampados también en esa, que es una discusión generacional y de concepción de vida. Absolutamente, absolutamente. Yo te decía, el menor de 30 años, la boleta de la luz y el gas la paga papá. El que está entre 30 y 50 está criando hijos, está pagando el alquiler, claro, ¿no? Está tratando de pagar la cuotita del auto, sí, es otro dolor. El que está en la jubilación, cuando se le acaba la jubilación, tiene que darse vuelta a pedirle una mano a los hijos ya están reventados. Los dramas son otros, los dramas son absolutamente otros. Por eso esta elección, como ninguna otra que hemos visto en 35 años de mercado que tenemos nosotros los Giacobbe, se explica por lo generacional. Mucho más que por los ingresos o por lo cultural o por lo socioeconómico, se explicó por lo generacional. Los jóvenes arrancaron votando Milei, los intermedios arrancaron votando Massa, los viejos arrancaron votando Bullrich. Ahora, dentro de esas cosas que hay para perder, que es muy interesante tu apunte, hay algo inmaterial también, hay algo inmaterial que se pierde, que es tiempo. Y cuando tenés menos de 30 años, el tiempo parece infinito. Claro. Cuando empezaste a pasar los 40, perder tiempo empieza a doler de otra manera. Sí, uno entra a darle verdadero valor al tiempo, que es una cosa que es irrecuperable. Absolutamente. La verdad que ha sido un tiempo más que valioso poder escucharte y un gusto como siempre. Gracias por estos minutos, Jorge. Gracias a vos por el espacio, adiós. Gracias. Jorge Giacobbe en contacto con nosotros, la verdad, muy interesante su análisis.